And right now, the government leaders need our faith and encouragement more, because we really need their leadership to bring about wide-scale change. We must help provide the government with information about the true cost of the animal diet. The government could spread campaigns about veg alternatives, bans on meat, and laws to help people switch to organic vegan farming and consumption. I pray that the ones who are aware and want to save the children will do something about it, and fast, to stop this horrendous system that is killing us and destroying our planet, and that we must not allow any longer. As an internationally renowned spiritual teacher, humanitarian, poet, and artist, Supreme Master Ching Hai has also been an advocate for peace and the environment, as well as an animal lover. Caring deeply for the planet and all its inhabitants, Supreme Master Ching Hai has been urgently raising awareness on the threats of climate change with a steadfast determination that planetary destruction must be stopped before it is too late. Tirelessly accepting numerous invitations to conferences, media interviews, and other events, she has helped to clarify and prioritize the vegan solution for humankind, grounded in both extensive scientific research as well as profound inner spiritual knowledge. Supreme Master Ching Hai sends a message of encouragement for government leaders and citizens throughout the world, which is to act nobly for the survival and happiness of all beings, now and to come. In late 2010, at the invitation of Mexico's Secretariat of Environment and Natural Resources, Supreme Master Ching Hai arrived in Cancun, Mexico, to offer her support through prayers as well as her gentle presence for the United Nations Climate Change Conference, or COP16, and its crucial mission of forging an international treaty to curb global warming and protect the world's citizens. During the course of the Climate Change Summit, some of the attending dignitaries who had the chance to speak with Supreme Master Ching Hai included the President of Mexico, His Excellency Felipe Calderón, Moldovan Minister of Environment and Natural Resources Jorge Salaru, Togo's national focal point to the UNFCCC Ambassador Komi Tomyeba, Head of the Climate Change Department at the Egyptian Environmental Affairs Agency, Dr. Azet Louis Hanela Ajibi, Ugandan Environment Minister Her Excellency Jessica Edio, and Peru's Environment Minister Dr. Antonio Jose Brack-Egg. Furthermore, while in Cancun, Supreme Master Ching Hai granted a number of interviews to print, radio, and television representatives of the Mexican media. She was also invited as the guest of honor for the Greenest Heroes Gala, co-hosted by the Mayor of Cancun, the Honorable Jaime Hernandez Zaragoza, and the Supreme Master Ching Hai International Association, the charity campaign by Cancun's Lady Mayoress and President of the Social Welfare Agency for the city's Benito Juarez Borough, Pati Meneses de Hernandez, as well as a press conference with members of the media. We now invite you to listen to Press Conference on Climate Change with Supreme Master Ching Hai in Cancun, Mexico on December 18th, 2010. Amigable, yes. I feel like at home in Mexico. Me siento como en mi hogar en México. Yeah, why formal, like family, yes. Muy informal, como familia. Yes. I met many friendly journalists other places. Mexico is a friendly media. Yo he conocido muchas personas periodistas del mundo, pero no he conocido periodistas como los mexicanos. They just feel like very honest, very friendly, very helpful. Porque ustedes se ven muy honestos, muy amistosos, ustedes cooperan.
Also, they know what important to report and what not important. También ustedes saben qué es lo importante que ustedes deben de reportar y qué no deben de reportar. Yes, they discriminate. Y ustedes discriminan la noticia. Priority. Ustedes dan prioridad. I'm very pleased. Yo estoy muy complacida. If all the journalists like you, we have peace, world peace soon. Si tuviéramos más periodistas como ustedes, muy pronto tendríamos paz. Yes, yes. There are many also in the world, yes. Hay muchos también en el mundo con paz. In our television, every month, we have a long list. We thank all the journalists, newspaper in the world. And if you let us know your newspaper, we also put on our television to thank you. En nuestro canal de televisión, nosotros siempre estamos nombrando a todos los periodistas que están apoyando al mundo. Si ustedes quieren que su nombre esté allí, por favor, nos dejan saber que lo vamos a agregar a la lista de la televisión. The good one, eh? The good newspapers and Los television. periódicos buenos, Yeah, magazines. las revistas. They're very supportive of the climate change solution. Ustedes apoyan muchísimo a las soluciones del calentamiento global. They help us to promote. Ustedes ayudan a promover, Nice people, nice. son gente muy bonita. If they would like, they can ask me a question or say something, or I would start it. La maestra pregunta si ustedes quieren empezar con preguntas, quieren mientras que llegan los otros periodistas, o quieren que ella les hable, o esperar a que ellos lleguen. ¿Cómo quieren ustedes? They would like for you to talk first. Okay. Thank you very much. Hello, noble media members of Mexico, and especially here in Quintana Roo province. Solamente quiero decirles hola a los miembros nobles de los medios en México y en esta área de Cancún y los alrededores. I really like to convey my appreciation and respect, first of all, for your courageous efforts and commitment to report all the truth and all the important news to provide accurate information to the public. Realmente quiero presentarles todo mi agradecimiento por proveer información exacta y adecuada y por su esfuerzo para hacérsela llegar a todas las personas. Yeah. We are here today to talk about the dangerous situation of our planet. First of all, I will talk about the general framework, the general situation of the whole world, and then we go to narrow into Mexico. Estamos aquí para hablar de la peligrosa situación de nuestro planeta y voy a empezar primero con un marco general del mundo para después especificar más en México. First of all, together we thank heaven for protecting us thus far. Antes que nada, agradecemos al cielo por protegernos de todo. We are still alive here in order to make such a discussion today. This is due to heaven's grace. Porque el que estemos aquí en vida para tener esta discusión es debido a la gracia del cielo. Yes. Also, of course, the physical and spiritual efforts of earthly beings and all the saints on earth and above, that our world is still existing. We thank them all. También les agradecemos a todos los esfuerzos físicos de los santos y las bendiciones que están aquí en la tierra trabajando. And through your media caring concern for this subject as well, we can speak together about the solution. Y a través de la amable preocupación de sus medios podemos hablar acerca de la solución. I have come to lend my humble support to your great endeavor, and in the hope that you can save our world through your noble and powerful work from the further destructive causes that is threatening our world. Vine aquí a mostrar mi humilde apoyo a sus esfuerzos nobles, esperando que podamos hacer más esfuerzos nobles por salvar este mundo. All this is so that we will live to see our future generation, our children, thrive in better conditions than we do now.
Esto de modo que podamos ver a nuestras futuras generaciones crecer en mejores condiciones de las que nosotros estamos ahora. Yes, these conditions, I'm sorry to say that they are getting worse and extremely urgent. Temo decirles que estas condiciones cada vez son peores y más urgentes. For example, we are losing the world's inland glaciers that provide water to over 1.5 billion people. Por ejemplo, estamos perdiendo todos los glaciales internos que le proveen agua a más de 1.000 millones de personas. Drought-afflicted regions have more than doubled in the past 3 decades. Las regiones afectadas por las inundaciones se han más que duplicado en los pasados 3 años. And fires, floods, and Category 5 hurricanes are more frequent and fierce than ever. Y los incendios, las inundaciones y los huracanes categoría 5 son cada vez más peores que nunca y más frecuentes. Yes, there are now about 25 to 40 million climate refugees. Ahora existen entre 25 y 40 millones de refugiados climáticos, which could easily become 1 billion within the next few decades. que fácilmente podrían volverse 1.000 millones de personas dentro de las siguientes décadas. Where will they go? ¿A dónde irán? Meanwhile, potent methane gas, once frozen beneath the earth, has become a ticking time bomb due to rising temperatures in the Arctic and is now set to trigger runaway climate change. Mientras tanto, el potente gas metano, que estuvo una vez congelado debajo de la Tierra, se ha vuelto una bomba de tiempo debido a las temperaturas que aumentan en el Ártico y ahora se ha desencadenado una reacción descontrolada de cambio climático. We are living the worst case scenario and the scientists are crying out for us to hit the emergency brake now and hard. Estamos viviendo el peor caso de escenario y los científicos están suplicantes para que nosotros le pongamos un freno definitivo ahora y sea definitivo. However, the solution that we are proposing, like focusing on reducing fossil fuels, won't give fast enough result for us. Sin embargo, las soluciones que estamos proponiendo, enfocados en los combustibles fósiles, no nos van a dar resultados lo suficientemente rápidos. Because carbon dioxide, once released into the atmosphere, stays for centuries or more. Porque una vez que el dióxido de carbono se libera a la atmósfera, permanece durante siglos o más. Scientists are now saying that we must take advantage of shorter-lived emissions like methane, which hits the atmosphere 100 times more than CO2 but disappear quickly in 9 or 12 years. Los científicos ahora están diciendo que debemos de tomar ventaja de los gases de vida corta, tales como el metano, el cual calienta la atmósfera 100 veces más que el dióxido de carbono, pero desaparece en 9 a 12 años. Yeah. And black carbon or soot, which generates 4,470 times more warming potential than CO2. Mientras que el carbón negro u hollín genera 4.470 veces más potencial de calor que el dióxido de carbono y desaparece dentro de unas pocas semanas. But disappears within a few weeks. Pero desaparece en unas cuantas semanas. Yes. These are very, very dangerous heat-trapping gas, but they disappear quickly. Estos son gases que atrapan muy rápidamente el calor, pero desaparecen rápidamente. If we eliminate them, we will cool the planet in a few years. De modo que si los eliminamos, enfriaremos el planeta dentro de unos pocos años. Yes. So it's the emergency brake that we need. Así que este es el freno de emergencia que necesitamos. And the place to start is the livestock industry. Y el lugar para empezar es en la industria animal. Because livestock industry, animal raising generates the largest human-made source of methane. Porque la industria ganadera, la cría de animales, genera la causa más grande de emisiones de metano causada por el hombre. It is also a very large source of black carbon or soot and accounts for at least 51% of all greenhouse gas emission that heat up our planet. Y es la causa principal, la causa mayor de carbón negro u hollín, y también genera la increíble cantidad de por lo menos el 51% de todas las emisiones de gases.
So if we stop the livestock industry, then we will stop global warming. Fast and simple. De modo que si detenemos la industria ganadera, detendremos el calentamiento global rápida y fácilmente. Furthermore, if we use all the tillable land on the planet to plant organic vegetable, then we will absorb 40% carbon dioxide from the atmosphere. E incluso si usamos toda la tierra arable, toda la capacidad de tierra arable para sembrar, estaremos absorbiendo por lo menos el 40% del CO2 liberado a la atmósfera. But there are even more compelling reasons to stop the livestock industry and meat production. Pero incluso hay razones más importantes para detener la industria animal y la producción de carne, Which I am sure we all would welcome, la cual estoy segura todos agradeceremos. because it is a very inexpensive but major solution to many serious problems that we are facing right now on our planet. Porque es la causa menos costosa, pero la mayor solución a la mayoría de los problemas que estamos enfrentando ahora en nuestro planeta. You see, livestock farming is like producing food in reverse. Verá, la industria ganadera, la industria animal es como producir comida, pero hacia el lado contrario. In fact, the product is hunger and war De hecho, su producto es hambre y guerra, and death y muerte, and destruction, y destrucción. and maybe even destroying the whole planet and all lives on this planet. E incluso puede que destruya a todo el planeta, a toda la vida dentro de este planeta. The way we are going, look that way. Del modo que vamos, así es como parece. The many byproducts are water shortages, food crisis, water, air and soil pollution, deforestation, desertification, ocean dead zones, and biodiversity loss. Y los muchos subproductos derivados es falta de agua, crisis alimenticia, crisis de agua, crisis de aire, contaminación de los suelos, deforestación, desertificación, zonas muertas oceánicas y pérdida de la biodiversidad. We use almost half of the world's gain supply to pour into the meat and dairy industry. Usamos casi la mitad de los granos del mundo para ponérselo a la industria de la carne y la leche. Most of our water supply, almost half the global fish caught to fish chickens and pigs. La mayoría de nuestras reservas de agua, casi la mitad de los peces son atrapados en Yeah. Esta comida es para pollos y puercos. And 30% of the planet's ice-free land is used. Y 30% de la superficie de hielo libre del planeta es usada For livestock raising, animal raising, para la cría de animales and related y business. Yes. y negocios relacionados. With 2 hectares of land, we can support either 1 meat eater or 80 healthy vegans. Con 2 hectáreas de tierra podemos mantener ya sea a una sola persona que come carne o a 80 veganos saludables. The good news is that if we all stop eating meat and dairy, we can regain our all protective ecosystems, stop over 60% of biodiversity loss, save 4/5 of the economic cost to mitigate emissions within 50 years. La buena noticia es que si dejamos de consumir carnes y lácteos, podemos recobrar toda la fuerza protectiva de nuestro ecosistema y detener más del 60% de la pérdida de biodiversidad y salvar 4/5 partes del costo económico de la mitigación de las emisiones de 50 años. And much, much, much more. E incluso mucho, mucho, mucho más. Of course, we save lives, Por supuesto, también salvamos vidas human lives, y vidas humanas. by stop all the sickness due to animal consumption and stop the global warming to save our planet. Y detenemos todas las enfermedades relacionadas con el consumo de carne y detenemos el calentamiento global. Yes. And we should stop eating fish also, Y también debemos dejar de comer pescado, because fish industry has caused the astounding loss of 90% of the large fish in our oceans. porque la industria pesquera
ocasionado la catastrófica cantidad del 90% de pérdida de peces en nuestros océanos. We have to stop it in order to revive marine life from its current brink of collapse. Tenemos que dejar de comer pescado para poder revivir la vida marina de su colapso reciente, actual. Yes, we could also enhance public health, and stop all the deadly meat-related disease, chronic diseases, fatal diseases, all kind of disease, from heart disease, cancer, to viral flu pandemics. Y entonces podemos mejorar la salud humana y podemos detener enfermedades crónicas, enfermedades como cáncer, enfermedades como la gripe porcina, y todo tipo de enfermedades relacionadas con las pandemias. Anything less than vegan solution will not work for our situation right now. Cualquier cosa menos de la solución vegana no funcionará para nuestro mundo ahora. For example, improving fish farming, even with the best methods, still has failed to stop the large-scale polluting of the oceans. Por ejemplo, el mejorar los métodos de pesca, incluso de la mejor manera, con los mejores métodos, ha fallado en detener la contaminación a gran escala de los océanos. And when we say we raise the animals organically or capture methane from manure to reduce emissions, these methods also falls exceedingly short of expectation. Y decimos que creamos los animales de manera orgánica y que capturamos el metano para reducir de los desechos para reducir las emisiones, y eso también se queda muy corto de lo que necesitamos en este planeta. Even in the case of capturing methane from animal manures, 3 times that amount is still being released from the livestock digestive process. Incluso en el caso de que detuviéramos las emisiones de los desechos de los animales, 3 veces la cantidad de esos gases son liberados a través de los procesos intestinales de los animales. Plus, this technique cannot be considered clean energy at all. Además, esta técnica no puede ser considerada como energía limpia de ningún modo. When the same factory farm is destroying the environment in a dozen other ways. Cuando la misma granja de animales está destruyendo el ambiente de docenas de maneras diferentes. Some of the benefits of a vegetarian diet: lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer, stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years, higher IQ, saves 70% of a total cost of $40 trillion for reducing global warming, uses 4.5 times less land to grow food, conserves up to 70% clean water, saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing, a solution for world hunger, free up 3.4 billion hectares of land, free up 760 million tons of grain every year, half the world's grain supply, consumes 1/3 fossil fuels of those used for meat production, reduces pollution from untreated animal waste, maintains cleaner air, saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year, stop 80% of global warming, plus more. Save your life. Be veg, go green. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/save-our-planet. I have prepared a small file concerning some climate change facts and solutions for your further reference. Les he preparado para referencia futura un pequeño documento con información sobre el cambio climático. It's about livestock industry, environmental impact, and another one is climate change facts. You have it in your hand in Spanish. Es acerca de los impactos medioambientales de la cría de ganado y también sobre el cambio climático. Ustedes los deben de tener en sus manos. We worked all night last night to translate and prepare it for you.
Trabajamos anoche, durante toda la noche para traducírselos y preparárselos para que ustedes los tuvieran hoy. I hope it helps. Espero les ayude. Yes. I think now we narrow down to Mexico because we are in Mexico. We're more concerned about Mexico. Y creo que ahora entonces nos enfocamos más a México porque creo que nos preocupa más en México, ya que estamos México. And even then, Mexico and the world are all connected. E incluso México y todo el mundo está conectado. What affects Mexico affects also the whole world. Lo que afecta a México también afecta a todo el mundo. And what affects the whole world affects Mexico as well. We all know that. Y lo que afecta a todo el mundo también afecta a México, eso también lo sabemos. Okay. Now I just run down fast about Mexico. The climate change impacts in Mexico. Ahora rápidamente hablaré de los impactos del cambio climático en México. Some of it, maybe one or two facts you already have it, but I run it down anyway, huh? Yes, because it's faster and more condensed here for you. Quizás yo tengan ustedes uno o dos datos, pero como quiera los he escrito porque es más fácil tenerlos todos condensados juntos. One look, you can see what is what right away. Yes. De modo que inmediatamente cuando lo vemos nos damos cuenta de qué es. Okay, now, number one, Mexico has been undergoing worst drought in 70 years. Bueno, ahora empezamos. Número uno, México ha estado viviendo la peor sequía en los últimos 70 años. 50 to 70% of our land affected by drought. El 50 al 70% de nuestra tierra está afectada por las sequías. Your country's land. La tierra de su país. 47% of the land has changed into desert. 47% de la tierra se ha convertido en desierto. Well, as we have this a little bit older report, so maybe 50% of your land has already become desert. Bueno, este es un reporte un poco antiguo, así que quizás ahora sea el 50% de su tierra la que se ha convertido en desierto. Dengue fever, normally found at the elevation below 1,000 meters in Mexico, has now spread up to 1,700 meters. La fiebre del dengue, que normalmente se encuentra a elevaciones menores de los 1,000 metros en México, ahora se ha difuminado hasta los 1,700 metros. We have more frequent and stronger hurricane in the Gulf of Mexico and Caribbean Sea. Tenemos huracanes más frecuentes y más fuertes en el Golfo de México y el Mar Caribe. Hurricanes and rising seas are eroding beaches in at least 5 Mexican states, including Quintana Roo, where Cancún is. Los huracanes y los niveles que aumentan del mar están erosionando nuestras playas en por lo menos 5 estados mexicanos, incluyendo Quintana Roo, que es donde está Cancún. Yeah, this will affect also tourism, huh? Eso también afecta al turismo, ¿verdad? Yes. 46.2% of Mexico Gulf Coast is at risk of rising sea levels. 46.2% de la costa del Golfo de México está en riesgo de que suba el nivel del mar. 40% of Mexico's coral reefs are experiencing bleaching, dying. El 40% de los arrecifes de coral de México están experimentando del deslave. Eso quiere decir que se están muriendo. Okay, now we compare the meat diet and the vegan diet. Bueno, ahora vamos a comparar la dieta con carne con la dieta vegana. Yes. Concerning greenhouse gas emission, meat diet makes 17 times the emissions of an organic vegan diet. Concerniente a las emisiones de gases de efecto invernadero, la dieta con carne hace 17 veces más emisiones que una dieta vegana orgánica. Yes, 17 times more, correct. 17 veces más. Now, concerning the land, 2 hectares or 4 acres of land could support 1 meat eater or 80 vegans persons. Concerniente a la tierra, 2 hectáreas o 4 acres de tierra pueden sostener a una persona que come carne o a 80 veganos. Now, water. A meat eater uses 15 times more water than the vegan would use. Ahora, en cuanto al agua, una persona que come carne usa 15 veces más el agua que una persona que es vegano. See, now we are short of water, we are short of food. Así que ahora in the ven, world. Tenemos en el mundo falta de alimentos, falta de agua. Because we mismanage the land.
porque no hemos manejado bien la tierra. Not just in Mexico, everywhere, everywhere. No solamente en México, sino en todas partes. Like for example, 200,000 liters, we produce 1 kilogram of beef. Como por ejemplo, con 200,000 litros de agua producimos 1 kilogramo de res. But 2,000 liters for 1 kilogram of soybeans. Pero usamos 2,000 litros para producir 1 kilogramo de soya. How much percent is that? Very little, huh? Okay, 900 liters for 1 kilogram of wheat. Ahora somos 900 litros por 1 kilogramo de trigo. 650 liters for 1 kilogram of corn. Y 650 litros de agua por 1 kilogramo de maíz. Can make tortillas, eh? Podemos hacer tortillas. Yeah, the Mexican eating very low cost, low carbon cost. La manera de comer de los mexicanos tiene muy bajo costo de carbón. Yeah, the staple food is corn. I love taquitos. Esta comida ya se ha ido. Me encantan los taquitos. Yeah, I told you when I was at the COP16, I escaped the Chinese meal they prepared for me. I went to a hotel and eat the taquitos because I missed it. Bueno, para hacerlo un poco más relajado, porque esto es muy serio, les voy a contar que durante la COP16 me escapé de la comida china para irme a comer taquitos porque me encantan. They make beautiful vegan taquitos in Omni Hotel. En el Omni Hotel hacen taquitos deliciosos veganos. Yes. I also invited my driver because many days he has to eat Chinese food, so he was so happy. También invité al que me maneja porque durante muchos días había estado comiendo comida china, entonces él también estaba muy contento. Yeah, Mexican driver. Y un conductor mexicano. He said, "Thank you, master. I really need this." Y me dijo, muchísimas gracias, maestra, realmente lo necesitaba. I said, "Me too." Le dije, sí, yo también. Yes. After we work all this, I invite you all to eat the taquitos in that restaurant. The best I ever ate. Bueno, después de que terminemos de todo esto, los voy a invitar a comer los taquitos. I eat also taquitos in other countries, but don't taste the same. También he comido taquitos veganos en otros países, pero no me saben igual. Here it tastes. Aquí me saben deliciosos. I don't know why. No sé por qué. The corn is different here? Oh, okay. And it takes only 650 liters to produce 1 kilogram of corn, and then we only need corn here. Y solamente nos toma 650 litros de agua producir 1 kilo de maíz, y solamente Yeah. necesitamos maíz. Instead of 200,000 liters of clean water to produce 1 kilogram of beef. En vez de 200,000 litros de agua para producir 1 kilogramo de carne. European Parliament supports reducing meat to lower greenhouse gases. Roll call vote. Vote is now open. Reduce your meat consumption or stop eating meat totally. During discussions on greenhouse gas reduction goals, the Climate Committee of the European Parliament officially recognized livestock's contribution to global warming and recommended a reduction of subsidies to the livestock industry to curb methane. The European Parliament has adopted its own position on climate change as an institution. And as a Vice President, one of the proposals I have made is in line with your own, which is that we should eat far less meat, because that's one of the major sources of greenhouse gases. Please eat less meat, and let's make taxes on meat. That's definitely one of the issues we're talking about. I'd like to tell people what the cost is of eating meat for the environment worldwide. My name is Jens Holm. I'm a member of the European Parliament. Please, be veg, go green to save the planet. Okay, this is some new update information here about fossil fuel. Bueno, esta es información nueva que les voy a compartir de combustibles fósiles. Animal products required also 11 times more fossil fuel input and releasing 11 times more carbon dioxide than the vegan diet. Los productos animales requieren 11 veces más
introducción de combustible o quema de combustibles fósiles y liberan 11 veces más dióxido de carbono que comparado a una dieta con puros vegetales vegana. Livestock uses up to 12 times the amount of grain. Y el ganado usa más de 12 veces más la cantidad de grano. The cost of one hamburger, the real cost here. Aquí les presento el costo verdadero de una hamburguesa. 55 square feet of destroyed tropical rainforest for one hamburger. 55 pies cuadrados destruidos de bosque tropical para producir solamente una hamburguesa. 3,000 gallons of clean, good water to produce one hamburger. 300,000 galones de agua limpia y buena para producir solamente una hamburguesa. It's about 50 showers. Eso es como 50 duchas. So if we don't eat one hamburger, we save water for 50 showers. Así que si por lo menos no comemos una hamburguesa, ahorramos el agua de por lo menos 50 duchas. 4 pounds of grain that was consumed by a cow, that's about 4 loaves of bread. 4 libras de grano que ha sido consumida por una vaca, eso es por lo menos 3 paquetes grandes de pan. To produce a hamburger. Para producir una sola hamburguesa. 8.75 pounds of topsoil lost for one hamburger production. 8.5 libras de suelo de arriba, del suelo de arriba de cuando se cultiva, es perdido para producir una sola hamburguesa. Topsoil is the soil that we need. This is very fertile to plant our crops. And it's lost every time we eat one hamburger, 8.75 pounds of topsoil lost. That means the land become more barren, no possible to cultivate. I read somewhere that after the cattle has been there grazing, even if the cattle no longer there, it takes 50 years plus to regain the topsoil, the fertile land, in order to plant vegetable again. 50 years plus. Este tipo de suelo es el suelo que es verdaderamente nutritivo y que nosotros necesitamos para cultivar. Entonces, si lo perdemos, estamos perdiendo la capacidad de cultivar. He escuchado también que incluso cuando una vez que el ganado ya usó esa tierra para comer, aunque vaya mucho tiempo que se haya ido, se necesitan más de 50 años para regenerar este tipo de suelo nutritivo que nosotros necesitamos para producir el alimento. It's according to researcher in America. Todo esto es de acuerdo a una investigación en los Estados Unidos. It is not in the list, so you can note it. No se encuentra en la lista, de modo que lo pueden anotar. 30 plant species, 100 insect species, and dozens of birds and mammals lost for one hamburger. Y se pierden 30 especies de plantas, 100 especies de insectos y docenas de aves y mamíferos para producir una hamburguesa. Okay, now the cost of meat-related diseases on Mexico's health. Bueno, ahora les voy a comentar la cifra de las enfermedades relacionadas con el consumo de carne y la salud en México. In Mexico, heart disease fatalities, mean the death from heart disease, double from 1970 to 2000. En México, las enfermedades cardíacas fatales, o sea, que ocasionan la muerte, se han duplicado desde 1970 al 2000. The more meat we have, the more death from heart disease. Mientras más carne consumimos, es más muerte debido a enfermedades cardíacas. Yes. Obesity affects 44% of all Mexicans citizens. La obesidad afecta al 44% de todos los ciudadanos mexicanos. Yes. 42% of all Mexican children are obese or overweight. Y 42% de los niños mexicanos son obesos o tienen sobrepeso. High blood pressures affect 30% of all Mexican men and women. Y los niveles altos de presión afectan al 30% de todos los hombres y mujeres mexicanas. Diabetes mellitus affect 10% of the population of Mexico. La diabetes mellitus afecta el 10% de la población. That means 10 millions of Mexicans are affected by this disease. Eso quiere decir que 10 millones de mexicanos son afectados por esta enfermedad.
And swine flu claimed at least 1,198 lives in Mexico alone. Y la fiebre porcina por lo menos reclamó la vida de 1,198 personas en México. According to Mexican Health Department 2010. De acuerdo al Departamento de Salud Mexicana en el 2010. But we have a lot of good things about Mexico. Pero también tenemos muchas cosas muy buenas de México. Including the taquitos. Incluyendo los taquitos. And we have Mexican vegetarian elite. Y también tenemos nuestra élite mexicana vegana. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Yes. He's a Mexican singer and songwriter. Es un cantante y compositor mexicano. He's famous for Mexican ranchera, ballad, mariachi, and pop music. Él es muy famoso por música ranchera, en baladas, en mariachi y también música pop. And he is a vegan. Y él es un vegano. Vegan means no animal product whatsoever. Absolutely, no, zero. Y vegano quiere decir que no consume ningún producto de origen animal, nada, cero. Yeah, no cheese, no egg, no milk even, no honey. Nada de queso, nada de leche, nada de huevos, ni siquiera miel. No honey, but has money. No come miel, pero tiene mucho dinero. Okay, Bien. Faye, she is a Mexican singer. She is a vegetarian. Faye es una cantante mexicana y también es vegetariana. Chloe Arichis is a Mexican writer. Chloe Arichis es una escritora mexicana. She is a vegetarian also. Y también es una vegetariana. I'm sure there are many, many more. I just don't have the time to list it all, and you know better. Estoy segura que hay muchísimos más, pero no tengo el tiempo de listarlos a todos y estoy segura que ustedes lo saben mucho mejor. And we have, of course, in the whole world, a lot of vegetarian elites, including Albert Einstein, Albert Schweitzer, Leo Tolstoy, Leonardo da Vinci, etc., etc. And many movie stars like Alicia Silverstone, Joaquin Phoenix, for example, Yes, a lot more. And we have all the beautiful vegetarian vegan club lists in this www.suprememastertv.com. You please refer to it for many more famous people in the world, including Mexicans. Y también tenemos, por ejemplo, dentro de la élite vegetariana y vegana del mundo a personajes como Albert Einstein, Leo Tolstoy, Leonardo da Vinci. También está, por ejemplo, artistas hermosos como Alicia Silverstone, Joaquin Phoenix, y tenemos una lista muy completa, así que si por favor se pueden referir a www.suprememastertv.com. También tenemos listada a las personalidades mexicanas. But all these things that I have reported to you, I think you know them all, or you know some of them already. Pero yo creo que las cosas que les he reportado hoy, ustedes las conocen todas o ya las sabían. Yes, and we thank all the kind scientists and diligent researchers of the world. Y le agradecemos a todos los científicos amables y los investigadores diligentes del mundo. But now it is urgent time to bring these emergency facts that we know into constructive, life-sustaining actions. Pero ahora es tiempo de llevar esta brillante información que salva vidas, acciones que construyan el futuro. We must help to end all the mass killings of the tens of billions of animals a year. Debemos detener los millones de miles de muertes de los animales que suceden al año. Not only to stop catastrophic climate change consequence, but also to save the original goodness of our own humanity in our heart. No solamente para detener la catástrofe del cambio climático, sino también para salvar la bondad original de nuestra propia humanidad. We have to save our loving kindness. Tenemos que salvar nuestra naturaleza amorosa. By live and let live. Viviendo y dejando vivir. By protecting the weak and defenseless. Protegiendo al débil y al indefenso. Because we are humane. Porque somos humanos. We are the children of God. Y somos los hijos de Dios. We should act like God. Debemos de actuar como Dios. Merciful, compassionate, protective, loving and kind. Compasivo, misericordioso, protector y amable. All the religions have taught us the same anyway, like nonviolence, harmony with nature.
De cualquier modo, todas las religiones nos han enseñado lo mismo, como la no violencia y la armonía con la naturaleza. The world needs not only food and money, but also spiritual infusion. El mundo no nada más necesita dinero y negocios, sino también necesita una infusión espiritual. In truth, positive spiritual energy is what has sustained our world up till now. A decir verdad, la energía positiva espiritual es lo que ha sostenido nuestro mundo hasta ahora, helping us to progress and evolve in many ways. ayudándonos a evolucionar y progresar de muchas maneras. Therefore, respected journalists, ladies and gentlemen, your noble mission is not only to save this planet, but also to restore the benevolence of the human heart. Por lo tanto, queridos periodistas, respetados damas y caballeros, su noble misión no es nada más salvar este planeta, sino también restaurar lo bueno en el corazón humano. Because after all, what is more worth saving than the best qualities that we have within ourselves? Porque después de todo, ¿qué es mejor para salvar que las cualidades buenas que tenemos dentro de nosotros? We must shape our future on virtue and compassion. Debemos de forjar nuestro futuro en base a la compasión y a las virtudes. Then all generations hereafter shall thrive and flourish. De modo que entonces todas las generaciones de aquí en adelante florezcan y estén mejor. You have my heartfelt best wishes and full support. My heaven bless you. Ustedes tienen todo mi apoyo de corazón y mis mejores deseos. And protect you. Que el cielo los bendiga y los proteja. Especially while on duty. Especialmente mientras están al servicio. Thank you for coming. Gracias por venir. Gracias. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth there are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Ksitigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Ksitigarbha Sutra. Gaudai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism.
Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adelila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutrakatanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. I'll be happy to answer any question if I know. Estaré feliz de contestarles cualquier pregunta si es que lo sé. Please. Gracias. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. A mí me gustaría saber si tiene algunas cifras o datos de cómo afecta el turismo al cambio climático y si hay alguna iniciativa, por ejemplo, para que los restaurantes de los hoteles en México o a nivel mundial incluyan una dieta vegana en su menú. Hi, hello, Master. I would like to know, is there any number on how much tourism affects climate change? And also I would like to know if there is any initiative that all the hotels include vegan options. Tourism also affects climate change. Yes, of course. And what is Is there any law initiative? Any law? Initiative for the hotels to include vegan options from now on? Yes, good idea. We should reinforce some more regulation for the hotel because the tourist is right. They cause a lot more CO2 footprint than the native normally. Es muy buena idea. Realmente ojalá que pudiéramos incluir una iniciativa porque usted tiene razón. La huella turística produce mucho más dióxido de carbono que los nativos, que los locales de un lugar. The water they use are much more, even towel, sheet, everything change every day. A lot of washing to do, a lot of pollution into the water system, and a lot of meat and wine and other kind of things that damage the environment. Y de hecho usan demasiada agua, todo el cambio de toallas, toda la lavadera, todo el cambio de sábanas que sucede diario, contaminan más los cuerpos de agua, entonces... More water, more washing. Usan más agua, lavan más. More detergent into the... Yes, because in the hotel, they change the sheets, towel every day. Porque en los hoteles les cambian las toallas y las sábanas todos los días. And it's a lot. The hotels, many hundreds every day. Y es demasiado, son muchos hoteles, cientos todos los días.
We do what we can. Like I stay here, we bring our own sheets. Hacemos todo lo que podemos. Por ejemplo, yo vine aquí con mis propias sábanas. Even if I stay in a good hotel, we bring our own sheets and pillowcase and our own towels, so I keep using until it's time to wash. Incluso si me quedo en un buen hotel, yo llevo mis propias sábanas, la propia funda de mi almohada, mi propia toalla, para seguirlas usando hasta que sea el momento adecuado de lavarlas. We do what we can. Hacemos lo mejor que podemos. But the world has to change, not just hotels and individuals. Pero el mundo tiene que cambiar, no nada más los hoteles y los individuos. If the world changes, then all the law will be additionally changed, and the hotel will have to comply. Porque si el mundo cambia, entonces la ley cambiará y entonces los hoteles también tendrán que cumplirla. Especially first-class hotels. Especialmente los hoteles de primera clase. It's the rules that they change the sheets every day. You like it or not like it. Es regla de que ellos cambien las sábanas todos los días, ya sea que quieras o no. And the sheets are like king size, blanket, queen size, and princess size, and prince size. And, they cost a lot of washing, a lot of manpower, water, detergent. Is really a big source of pollution. Y sobre todo porque las sábanas son de tamaño king size, de tamaño queen size, de tamaño princess. Entonces es demasiado detergente, demasiada agua y eso causa demasiada contaminación. Yeah, I know that because sometimes I had to stay in a good hotel for internet connection and stuff. And I said, don't change my sheet, don't change. But they just take it out and say, we have to. Y lo sé porque algunas veces me quedo en buenos hoteles debido a que necesito la conexión a internet o algo. Y entonces le digo, no me lo cambies, por favor, déjamelo. Y ellos como quiera la toman y se la llevan y me dicen, es que tengo que hacerlo. It's the law in the hotel that the maids have to change sheets every day, even if I don't use it much. Y es la ley del hotel, ellos tienen que cambiarla todos los días, incluso si yo no la uso demasiado. Sometimes I try hard, I put the sheet back very straight and I pull the blanket, make it like already made. They still come and mess it up, change it, and make it brand new again. Algunas veces verdaderamente me esfuerzo, jalo las sábanas hasta que lo dejo como si estuviera recién hecha, pero aún así llegan y lo vuelven a hacer otra vez. Yes. They do it even when I'm not there anyway, so. Ellos lo hacen incluso cuando no estoy allí, entonces. Yes. If I'm there, even they do it also. Y si estoy allí, de todos modos lo hacen. Good question. Thank you. Muy buena pregunta, gracias. Nobody even think about that. Nadie había pensado incluso en eso. It's good to boost the economy by tourism, but we should consider more environmental protection. Es muy bueno impulsar la economía a través del turismo, pero tenemos que contemplar más protección ambiental. Yes, but it has to be everywhere, not just hotel. Pero tiene que suceder en todas partes, no nada más en los hoteles. For example, like in my hometown, I use hybrid car, Toyota or Suzuki, smaller and electronic, very little pollution, very little benzene. Here, difficult to rent. Look like don't exist. Por ejemplo, de la ciudad de donde yo vengo, yo uso un carro híbrido, uso un Toyota para evitar la contaminación y aquí es muy difícil conseguirlo. Yeah, and especially when the COP16, all the cars are gone and they rent a Mercedes. I'm coming there and talk about green technology and protect the environment and come with a Mercedes. I'm ashamed. Por ejemplo, en el COP16 se veían muchos Mercedes-Benz y ellos vinieron a hablar aquí sobre el calentamiento global y da vergüenza que estaban en estos carros grandes Mercedes-Benz. I have to confess. Comentaron que llegan los carros eléctricos, creo que llegan en el 2012 o 2013, pero cuestan más de como 500,000 pesos, entonces es inaccesible y tienen muchas limitantes. Por ejemplo, no viajan en carretera porque no hay la infraestructura para volver a recargarlos, tienen una velocidad moderada, entonces sí es muy difícil. They have announced that from 2012 or 2011, maybe next year, we're going to have now electric cars, but it's very hard to have them because they are very expensive, so we really cannot buy them, maybe 500,000 pesos. And also you cannot go on the freeway because there is a lot of restrictions. They don't have a very good roads for this kind of cars. You don't have the plug to recharge them. It's very slow velocity. Yes, you're right. You're right. That's why we focus on vegan diet, because that cool the planets almost
in a few years. And the green technology takes time to develop and install and to distribute. Por eso es que nos concentramos en una dieta vegana, en una dieta verde, porque se toma mucho tiempo poder lograr esos alcances. We must save our planet first by cooling it, and then we have time to develop anything else we want. Nosotros primero debemos de concentrarnos en enfriar el planeta y luego sí podemos pensar en cosas más avanzadas. Without cooling the planet, we don't have time for even wind energy, solar energy, electric car, nada. Si no enfriamos nuestro planeta en este momento, no vamos a poder tener electricidad, cosas electrónicas, nada. The way we are going now, scientists predict that soon we will reach even 5 degrees plus. Los científicos dicen que de la manera en que está avanzando el mundo, vamos a alcanzar los 5 grados centígrados. We have it here for you, yeah? In the sheet that I provided for you, you read it. That means catastrophe for all of life on this planet. Ustedes tienen la información que les hemos pasado hoy, ahí tienen esas cifras, o sea que estamos hablando de una vida de catástrofe. So even if we develop green technology, it's too late. Entonces, si hablemos de tecnología, ya va a ser muy tarde. And so slow, you know that. Y estamos muy lentos si ustedes lo saben. And expensive because it's new and it's not even tried and trusted. It might not even be safe, the green technology. Y es caro porque todavía no lo han perfeccionado, es algo costoso y no es seguro. For example, I was in the COP16 and one of the solutions they propose is to capture CO2 and bury it in the ground, deep. Una de las propuestas que tenían en COP16 fue como recapturar todo el CO2 y enterrarlo. But for how long it can keep like this? It may be exploded one day or maybe leaking, and then we will drink poison water, we will eat vegetables from poisonous land, which we don't even know. Y está bien eso que pueden decir, pero ¿qué va a suceder? Puede ser que haya explosiones por la cantidad de este gas, puede ser que el agua que tomemos sea agua contaminada, igual que los alimentos que consumamos. Yes, and many of the green technologies suggested by a new development now, the scientists say is risky. Y mucha de la tecnología que tenemos ahora en este mismo momento, los científicos dicen que es peligrosa. Has many side effects. Tiene muchos efectos secundarios. So vegan is the answer. Entonces, veganismo es la respuesta. Primero. Everything else, segundo. Y el resto ya vendrá después, segundo. Buenas tardes. Buenas. Con respecto a lo que comentaba el compañero, estuve en el mes de junio en San Luis Potosí. En el hotel que estuve está el asesor de los hoteleros de todo el estado. Good afternoon, Master. In June, I went to San Luis Potosí, which is another Mexican state, and I stayed there at the hotel. Y en una de las reglas que estaba en el baño, estaba que en cuanto a uno quisiera el cambio de toallas, de sábanas, de todos los blancos, se le diera a conocer a la camarera para que en un momento dado se realizara. So in the bathroom it says, like in the rules of the hotel, they say whenever you want to change your sheets and your towel, let the people from the hotel know. Oh, yes, they do that. Sí, perdón, para que no fuera diario. Y en un momento dado, a nivel del estado, que está esas reglas. So you don't need to change every day. So in the state, there is that rule. Yes, there's some hotel, they're very, very conservative and protect the environment. That's for sure. I also stay in some of those hotels. They also say that if you want your towel changed, then you put it on the floor. If you want to reuse it, then you put it on the bracket. Sí, yo también me he quedado en esos hoteles y es algo que nosotros vemos, le dicen a uno, si usted lo quiere volver a usar, no lo deje en el piso, si lo quiere volver a usar, déjelo en otro lugar. Sí. But not all hotels are doing this, because if it's a first class hotel, they
They treat the client like babies. Pero no sucede en todos los hoteles. Por ejemplo, si es un hotel de primera clase, ellos quieren tratar a sus huéspedes como bebés. Very pampered. Sí. Even too pampered. Muy consentidos. Yes. Gracias. Gracias, ma'am. Muchísimas gracias. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo introducir? Estaban platicando acerca de este método de dieta vegana. ¿Cómo introducir a una familia normal que consume una dieta normal y cómo involucrarla también para que ellas mismas generen pues este tipo de comida en cuestión de las granjas veganas? ¿Hay algunos programas sociales o cómo se desarrolla este acercamiento a una familia normal que no vive en el campo sino en la ciudad? Good evening, Master. I would like to know how to promote this kind of vegan diet to a regular family, normal family that eats meat as part of their diet. And also I would like to know if there is any social network on how to start to prepare this food, start to consume all the products from vegan farming. Yes. Thank you for your question. It's a very practical question. Muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta muy práctica. Yes, for the ordinary people. Yes. The Mexican ancestry diet consisted not meat, or very little or almost zero. En la dieta mexicana de sus ancestros no existía la carne y tal vez era muy mínima. So we just return to our ancestry wisdom and eat what they ate. Entonces simplemente debemos de devolvernos al conocimiento de nuestros ancestros y comer como ellos lo hacían. Yes, and they were healthy, intelligent. They built such a pyramid for the whole world to be impressed. Ellos eran inteligentes, eran muy sabios y construyeron esas pirámides para que el mundo venga y los vea, lo admire y lo disfruten. Even if we don't have those like fancy vegan meat or vegan shrimps or vegan chicken like what we offer to you, just a normal vegetable, legumes, beans and corns and rice, plantains, these already very healthy and make you feel very light and easier to think than the very heavy meat diet. Difficult to digest. Incluso si nosotros no tenemos este tipo de carne tan agradable, tan complicada, también tenemos vegetales y te hace sentir muy ligero porque es fácil de digerir, es muy saludable para ti. Yes, on our television we also air some people who do not even eat anything. They're still alive. Y en la televisión también hemos sacado programas de gente que ni siquiera come nada y aún están vivos. We don't go to that extreme, of course, please. But you can refer to these, yes. Por supuesto que no vamos a esos extremos, pero podemos referirnos a estos ejemplos. Very interesting. Many people in the world nowadays choose to live food-free and even some drink-free too. No water even. Es muy impresionante. Personas en el mundo han decidido vivir sin alimentos e incluso sin líquidos, yes, sin agua. And according to scientific research, they say even one tomato contains thousands of nutrients. It's enough even for us to live on. So unless we really starve ourselves to death, we always have enough nutrition if we just eat simple vegetable. De modo que incluso las investigaciones científicas más recientes nos muestran que un jitomate está lleno de nutrientes y es suficiente para que nosotros estemos saludables. Entonces, aunque tuviéramos que llegar a un punto de estar totalmente desnutridos y no comer, para que nos hiciera falta la nutrición. Because we as a society, as we develop more technological invention and getting more rich and for all kind of things, then we focus too much on food, which is not always good for us. For example, meat and fish and dairy product. They give people a lot of diseases according to medical and scientific evidence. Porque a medida que nosotros hemos estado incrementando nuestras investigaciones y nuestra evolución, nuestro desarrollo, también hemos puesto demasiada atención en comer, que incluso comemos cosas que no son saludables para nosotros, como la carne, y que dañan la salud. Esto es de acuerdo a investigaciones científicas y médicas. Yes, our ancestors, they don't have
thousands of cows in their yard or the 5,000 pigs in their building. They don't eat so much meat like that. And they live. Evidently, we are here because our ancestors lived. De modo que nuestros ancestros no tenían en su patio miles de vacas, ni tampoco tenían 5,000 cerditos en un edificio, y ellos vivían sanos, y prueba de eso somos nosotros que estamos vivos aquí gracias a nuestros ancestros. We should focus more on spiritual food. Debemos de enfocarnos más en el alimento espiritual. Yes, and everything else go well. Y todo lo demás nos saldrá bien. In the Bible it says, "Seek you first the kingdom of God, and all the things shall be added into your life." En la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura en nuestras vidas. Yes. So I think it's time we change our priority. Así que creo que es tiempo que nosotros cambiemos nuestras prioridades. By returning to the wisdom of our ancestors. Y regresemos a la sabiduría de nuestros ancestros. Study more of how they lived their life. Estudiando más de cómo vivieron ellos su vida. Then we probably can save our planet and survive. Y entonces nosotros probablemente podremos salvar nuestro planeta y sobrevivir. Yes, our ancestors lived very simple. Nuestros ancestros vivían de un modo muy simple. You see, since the so-called civilized world influenced Mexico, I told you already from 1970 to 2000 only, the sharp rise of heart attack people who die because of that. Double. Les he contado que desde que el mundo, por así decirlo, civilizado influenció a México, se han incrementado las condiciones negativas. Por ejemplo, les he hablado del 70%. Yes. Perdón, que desde 1970 se ha duplicado la ola de calor que ataca a nuestro país. And I don't want to tell you how many in America die every year because of meat-related diet. Y ni siquiera quiero contarles cuántas personas mueren en los Estados Unidos por cosas relacionadas con la carne. You have it all in here. Tienen todo eso aquí. I make research and report for you. So you refer to that, please. Realicé una investigación y un reporte para ustedes para que ustedes lo tengan para su referencia. So, being a rich country is not always a blessing if we don't use the money for nobler and righteous purposes. Así que el ser un país rico no es lo mejor si nosotros no usamos el dinero para un propósito más justo, más noble. Like, for example, America, they eat a lot of meat. Not just you eat a little, but they steak like this. Por ejemplo, como en los Estados Unidos comen muchísima carne, no porque nada más comen mucha carne, sino porque su bistec es así de grande. Mm-hmm. They have more cancers than the Chinese people who didn't have much meat to eat. Tienen mucho más cáncer que las personas chinas que no tienen mucha carne para comer. A lot more percentage. Un porcentaje mucho más elevado. Okay. Thank you for your question. Any more? Are you happy with my answer, I hope? Gracias por tu pregunta. ¿Estás contento con mi respuesta? Very kind of you. Thank you. Muy amable de tu parte. Gracias. More question? Or? ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas? If not, please eat. Si no, por favor, coman. Enjoy the vegan diet that we prepare for you. Disfruten el platillo vegano que han preparado para ustedes. We thank God for this beautiful meal. We thank God that we're still alive. We thank God that we still have a chance to save our world. Y le agradecemos a Dios por esta deliciosa comida y le agradecemos a Dios porque aún estemos vivos y también le agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos aún de salvar nuestro planeta. Still can change. Aún podemos cambiar. Still. Aún. Buen provecho. Buen provecho. Hope you like. Ojalá les guste. All here are animal free. Todo lo que hay aquí es libre de productos animales. No milk, no egg, no cheese, no meat, no fish. No hay nada de lácteos, nada de huevo, nada de carne, nada de pescado. Sorry, it's a little cold because you choose to eat after. Lo siento mucho que esté un poquito frío porque eligieron comer después. I told my people maybe let them eat first, but they say you like to eat after, so now here come. Le dije a mi gente que quizás ustedes quisieran empezar comiendo, pero ellos me dijeron, no, ellos prefieren comer después, así que ahora está frío. You like? ¿Les gusta? The noodles? ¿Les gustan los videos? It's sharp, Mexican, salsa. Es picosito con salsa mexicana. I like. When I eat taquitos, I put lots and lots of Mexican sauce. Oh, me encanta. I love. Esta carne vegana creo que se llama, hay lugares de distribución 90,
se vende en México, porque como comentaba el compañero, ¿no? Muchas veces alguien quiera adoptar, pero consigue. Hi, Master. This vegan meat is really nice, but I would like to know, is there any place where I can buy it? Because Yes. sometimes you would like to change, but you need a place to buy it. Right. First, we have provide a list on www.suprememastertv.com for all the distributor of vegan food in the world. You can order online. Primeramente, hemos enlistado en www.suprememastertv.com una lista de todos los lugares donde puedes comer comida vegana y puedes incluso ordenarla a través de internet. You have one restaurant in Cancun, it's called Gopal, Gopal. Y tienes un restaurante vegano en Cancún llamado Gopal, Gopal. They cook vegan, also sell vegan food. Ellos cocinan vegano y también venden alimento vegano. Yeah, you can have vegan sausage, vegan hamburger, vegan fish, vegan shrimp. Tú puedes tener allí salchichas veganas, jamón vegano, camarón vegano, pez vegano. Delicious. Do you know where is the restaurant, Master? Well, good question. Bueno, muy buena pregunta. I came to Mexico many years ago. Hace muchos años vine a México. Mexico, of course, many times, but Cancun, first time I discovered this restaurant. Quiero decir a Cancún, porque a México por supuesto que he venido muchas veces, pero la primera vez que vine a Cancún descubrí este restaurante. It's in downtown Cancun. Está en el centro de Cancún. Disculpe, yo cuando conocí esto, estoy muy interesado y lo estoy practicando. Hi, Masters. Tengo un área que ya soñé y quiero pues enlazarme con usted. ¿Cómo puedo iniciar? ¿Con cuánto capital? ¿Cómo puedo llegar a vender al público? Hi, Master. Since I've heard of veganism, I'm very interested. So I would like to know, how can I invest to have a vegan business? He want to have a business? Vegan business. Oh, very easy. Es muy sencillo. Usted quiere tener un negocio vegano, ¿verdad? First you have a shop. Primero tiene una small, tienda. don't have to be big shop and don't have to be expensive. Primero usted tiene un local, no tiene que ser un local grande ni caro. Then you log onto our suprememastertv.com and you order them to send it to you by ship. Luego se mete a nuestro canal suprememastertv.com y entonces solicita que se lo traigan por barco. So many vegan distributor. Tenemos muchos distribuidores veganos. Yeah. These kind of thing, they don't go rotten like meat. So este tipo de cosas no se echan a perder como la carne. Can save it for a long time. Así que se pueden guardar por mucho tiempo. It doesn't rot and doesn't make you sick. Y no se descomponen ni te hacen enfermar. Sí, porque tengo 30 días que lo como y he sido el 100% que mis amigos anteriormente me han visto gordo, feo y ahorita estoy recuperando la energía. ¿30 días? Bien, 30 días. Because I've been eating like this for 30 days, Master, and before they think I was ugly and fat, but now they think I look so much better. Because he is vegan? Yes, because he's been vegan for 30 days already. Wow, really? Bravo, and thank you. Muchísimas gracias, bravo. Tengo un panzón, ya no tengo estómago. He said he used to have a big pouch, but now he has a flat stomach. Oh, so you're la línea, come back. Bravo, congratulations. Bravo, muchísimas felicidades. You make my day. Me has alegrado el día. Muchísimas gracias, me has alegrado mi día. You like it very much? ¿Te gusta mucho? Okay, you come to our place, we pack some for you. You come and pick what you like and you pack, bring home. We have a lot, we brought a lot here for the cup, but we did not use it all. Puedes ir y escoger lo que más te guste y llevarte lo que gustes, porque trajimos mucho para la COP, pero no lo usamos todo. Come to our place. We provide you at least for 1 week, 2 weeks, 1 month. Ven a donde nosotros estamos y entonces nosotros te proveemos alimento para una semana, un mes. We have a big deep freeze and so many things. You come and pick what you like. Tenemos un gran refrigerador, un gran congelador y entonces ven y escoge lo que gustes. Come. Thank you, Master. All of you. Todos ustedes, por favor. How expensive it is, Master? No, vegan diet? Free for you. No, but is expensive to be vegan? No, para nada. No, cheaper than meat. Es mucho más barato que la carne. And the more people eat, the cheaper. Y mientras más gente consume, es más barato. Maestra, cuando yo era niño, mi mamá intentó darnos soya, ¿no?
pero también tiene mucho que ver la forma de prepararlo. Por ejemplo, le digo que esto es idéntico el sabor a la carne, es muy sabroso, pero hay veces que he probado platillos de soya y tienen un sabor muy extraño. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Ya mejoró el proceso de la preparación de la soya? Master, when I was a child, my mom tried to introduce you to soy meat, and we really didn't like it because it had a funny taste. And since that, I have tried other soy meats, but it tastes a little bit funny. But this one is so much nice, it's so tasty, and I would like to know why this is so tasty. Maybe the different procedures. Maybe because the vegan meat that you eat has not been prepared well. Quizás se deba a que la carne vegana que te han preparado antes no estuvo bien preparada. Because just like even meat and fish, you have to put a lot of spicy stuff in order to taste good. Porque incluso, por ejemplo, en la carne y el pescado le tienes que poner muchos condimentos para que sí te sepa rico. We cook this Oriental way. Cocinamos esto al modo oriental. But we also have tacos. Pero también tenemos tacos. Burritos. Burritos. El helado lo preparan igual así, vegano. Is there such thing as vegan ice cream? Yes. We sell it in our shops. Nosotros vendemos ese helado en nuestras tiendas. We made it. Lo hacemos. In Loving Hood we have only vegan. En el Loving Hut tenemos solamente alimentos veganos. Vegan ice cream, vegan cake. You're going to have some vegan cheesecake after this. Tenemos helado vegano y pasteles veganos. Ahorita les vamos a compartir cheesecake vegano después de su comida, que está delicioso. Yeah, we have it for you. Sí, lo tenemos allí reservado para come, ustedes. Eat fast. Coman rápido. More coming. Coman rápido porque hay más cosas que vienen. vienen. Eat because like otherwise you don't taste it when it's cold. Porque de otro modo no le sabe tan bueno cuando está frío. Enjoy. You want some bread or anything extra? ¿Gustan algo de pan o algo de acompañamiento? Bueno. ¿Extra? ¿Están bien? Oh, tastes good, no? Sabe rico, ¿no? Very nice, master. Spring roll is different one. Ese es diferente, es un rollo primavera. Yeah. You see, it's a barbecue, look like beef, but it's not, huh? Complete animal free. Ustedes verán, esta barbacoa parece animal, pero no, es totalmente libre de animal, totalmente vegetal. We call this roasted chicken, but it's cruelty free. Llamamos a este pollo vegano rostizado, pero es libre de toda crueldad. Please eat. Yes, master. So nice. Nice, huh? My God, talking about food, I'm hungry now. Santo cielo, hablando de comida ya me dio hambre. I have eaten nothing, drink nothing since yesterday. No he comido nada ni bebido nada desde el día de ayer. Normally I eat once a day. Normalmente nada más como una vez al día. These are vegan, but look beautiful, no? Todas ellas son veganas, pero se ven hermosas, ¿no? Vegan, yeah. Y todos ellos son vegano. Vegan, vegetarian, and meat. Meat is to eat anything that live, that dies, that crawl on the planet. It's a meat eater. Alguien que come carne se come todo lo vivo, lo que se arrastra, lo que se mueve en el planeta. Yeah. But vegetarian means they eat also mostly vegetable, but they also eat sometimes maybe eggs, no fertilized eggs, and cheese or milk or honey. Vegetariano significa que principalmente comen vegetales, pero algunas veces puede comer huevos no fertilizados o leche o miel. Vegan means absolutely no animals product. Vegano significa que no consumen absolutamente ningún producto de origen animal. Some also don't even wear fur coat. Incluso algunos no usan abrigos de piel. Or having leather bag or leather chairs. O sillas de piel o bolsas de piel. So that's a vegan. And there's another one, waterian or liquidarian. They drink juice or they drink water, but they don't eat solid food. Antes de eso hay otra cosa que se llama liquidacionista, que toma jugos, no come nada, pero sí toma jugos y toma agua. And then some solarian, they look at the sun to take nourishment, but they don't eat and they don't drink.
Y luego también hay solarianos que ven al sol para obtener todos sus nutrientes, pero no comen nada ni beben nada. And there's another one called breatharian. They eat nothing, drink nothing. Y hay otro que se llama respiracionista. Ese no come nada ni bebe nada. They just rely on the air to nourish them. They don't take food. Confían en el aire para tomar toda su nutrición, respiran y no toman ningún tipo de alimento. Many in the history and now. Ahora y en la historia hay muchas personas así. Yeah. You can meet them. They are interviewed on our TV every weekend. Tú puedes conocerlos, los hemos entrevistado en nuestra televisión cada fin de semana. Yes. They even have website. Incluso tienen sitios de internet. Yeah. Our TV is very interesting. Nuestra televisión es muy interesante. Yes. Many things that you find difficult to believe or to find, we have it on our TV for your information. Muchas cosas que tú crees difíciles de creer o encontrar, nosotros la tenemos en nuestra televisión. These people still alive, the breatharians still alive. Y estas personas, los respiracionistas, aún están vivos, todavía están vivos. One is pregnant even now, having a baby soon. Incluso hay una que está embarazada y pronto va a tener un bebé. In Ecuador. En Ecuador. And last week we aired one in America. Y la semana pasada encontramos uno en Estados Unidos. The week before, one person in Canada. La semana anterior era una persona en Canadá. The week before that from maybe Argentina. Y antes de eso era de quizás Argentina. Yeah, the world is full of surprise. El mundo está lleno de sorpresas. Thank you, Master. Yes. We choose the middle way. We just eat vegan. Nosotros escogemos el punto medio, nada más comemos vegano. But if you want to go with no food, also there are people who teach you after 21 days you don't need any more food. You continue food free. Pero incluso si tú desearas dejar de consumir alimentos, hay personas que te enseñan, entonces después de 21 días te quedas libre de alimentos. Yeah, we have it on our website. All the breatharian and their websites if you want to learn with them. Sí, lo tenemos en nuestro sitio de internet a todos los respiracionistas y si tú quieres aprender con ellos, a través de su sitio de internet. Okay. Any more questions? ¿Está bien alguna otra pregunta? Yes, please. Any question? Cualquier pregunta. I'm here for you. Estoy aquí para ti. Gracias. He leído un libro sobre usted muy bonito, de los pájaros, que también hace reflexiones con los animales y que es parte del espíritu, ¿no? Para sentirse también bien y salvar el planeta. ¿Me pudiera platicar más sobre eso? Master, I've read a very beautiful book of yours, which is The Birds, and it's also very beautiful because it's full of thoughts on how to be good towards animal and to save the planet as well. Could you speak a little bit further on this subject? The birds or de las aves saving the planet? O de salvar el planeta. She would like to know more about the birds. Okay. The birds are mostly adopted. La mayoría de las aves son adoptadas. Yeah. They are very, very friendly and they can talk. Son muy amigables y pueden hablar. They can sing. Pueden cantar. And they're very, very loving. Y son muy, muy amorosas. Very lovely, lovely. Muy, muy, muy encantadoras. Sometimes just lay on the back, on the floor, and kicking the feet in the air, and then wagging the tail there, or take the tail and talk to the tail like I talk to the microphone. Y algunas veces incluso se acuestan en el piso y patean con los pies hacia el aire, o incluso agarran la cola y la usan así como yo estoy agarrando este micrófono. Se hablan en la cola. They are vegans. Ellas son veganas. Same with my dogs. Lo mismo con mis perros. And they love people very much. Y aman muchísimo a las personas. They love humans, but they feel sorry for us because we are not well informed about the situation and about the solution. Ellos aman a los humanos, pero también sienten pena por nosotros porque no estamos bien informados de la situación y del mundo. So they kind of agree with me to write the book. Así que ellos como que estuvieron de acuerdo conmigo en que escribiera el libro. I make it short, simple, so the foreigners can also read and understand the simple English.
Lo hice corto y sencillo para que los extranjeros también pudieran entender las oraciones cortas. I have another one called the Noble Wilds. They also talk. Tengo otro también que se llama Los Nobles Silvestres y ellos también hablan. All the animals can talk to us. Todos los animales pueden hablarnos. Telepathically inside. De manera telepática en nuestro interior. Yes. If we love them, they correspond with us. Si nosotros los amamos, ellos nos corresponden. Same with dogs, cats. Lo mismo con los perros, los gatos. They're very lovely, very intelligent, very noble. Son seres muy nobles, muy inteligentes, muy amorosos. And very, very forgiving. Son perdonan mucho. Yes. The birds can give us spiritual blessing. Las aves nos pueden dar bendición espiritual. Same with dogs, cats, ducks, chickens, rabbit, horse, cows, elephants, whales, sharks, seals, etc. Lo mismo que los perros, los gatos, los pollos, los puercos, las vacas, las ballenas, los tiburones, las focas. The animals are here to help to bless and balance the planet with loving energy. Los animales están aquí para ayudar a balancear el planeta con energía amorosa. So that we still can have time to be awakened and save our world. Espero que aún estemos a tiempo de despertar y salvar a nuestro mundo. So, the more we protect them, the more we protect ourselves. Así que entre más los protegemos a ellos, más nos protegemos a nosotros mismos. That's just the things that many of us don't know. Esto es algo que la mayoría de nosotros no sabe. Yeah. Any more question? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Thank you, Master. You're welcome. Animal worlds are very fascinating. El mundo animal es muy fascinante. Very interesting. Muy interesante. Magical. Y mágico. I feel very privileged and honored to have animals and to know them and to even be in communication with them. I feel very, very privileged. Me siento muy privilegiada y honrada de tener animales y de estar en comunicación con ellos. Me siento muy honrada y privilegiada. Before I go, the birds know that I'm going. The dogs know that I'm going. So sometimes they cry, they're sad, they make me trouble. Antes de que yo me vaya, las aves, los perros saben que ya me voy, entonces lloran y me hacen problemas. They don't bark, they cry like, oh. Ellos no ladran, sino que me lloran así. Like babies. Como bebés. And this time they knew I go a long time or maybe don't come back, I don't know. They cry all together same time. Y esta vez que sintieron que me iba, pensaron que me iba por mucho tiempo, que quizás no volvía, y lloraron juntos durante mucho tiempo. It was very difficult for me to leave them this time. Fue muy difícil para mí dejarlos en esta ocasión. Yeah. Sometimes the animals know something in the future that we don't know. Algunas veces los animales conocen algo del futuro que nosotros no conocemos. Yeah. Normally they don't cry so much when I leave. This time they cry a lot. Normalmente ellos no lloran tanto cuando me voy, pero esta vez lloraron muchísimo. I did not understand why, because I booked for only 4 days to Cancun and then back. Y no podía entender por qué, porque nada más hice una reservación para ir a Cancún durante 3-4 días y volver. I say I'll come back in a week, within 1 week. Y les dije, pero si vuelvo en una semana, dentro de una semana. But I'm still here. Pero aún estoy aquí. They know better. Ellos saben mejor. And I feel like I'm home here. I didn't want to leave yet. Y me siento como en casa aquí, entonces todavía no me quiero ir. But I miss my dog, so it's kind of, confusion here. Pero extraño a mis perros, entonces siento como una confusión por aquí. And my birds also. I changed my airplane ticket 3 times already. Ya he cambiado mi boleto de avión 3 veces. Always something and then change and change. Siempre sucede algo y entonces lo cambio y lo cambio. So this time I say, okay, leave it open. Así que en esta ocasión dije, bueno, déjenmelo abierto. Because the airplane company say, you're going, you're coming, you're staying, or what are you doing? Porque la compañía de avión me dijo, bueno, vienes, te vas o te quedas, o qué es lo que vas a hacer. So I said, leave it open, leave it open. Así que les dije, bueno, mejor déjenmelo abierto, solo abierto. I came to Mexico many times, but I never really wanted to stay because I have home, I have work elsewhere. This time, I don't know why, I wanted to stay and I don't know how long. He venido en otras ocasiones a México muchas veces, pero nunca había sentido el deseo de quedarme. Y ahora en esta ocasión, no sé, me siento como en casa. Yeah, keep changing airplane tickets. Y sigo cambiando mi boleto de avión. But of course, when the visa
finished, I have to go. That I know, yes. Pero por supuesto, cuando la visa se termina y sé que me tengo que ir. But this time, the Mexican government changed. They give all of people 6 months visa. I can't believe it. Pero en esta ocasión el gobierno mexicano cambió, le dio a todas las personas 6 meses de visa. Mexican government, everybody 6 months. Y los mexicanos a todos 6 meses. Because we international, you know, even the Chinese, the Arabs, the English, the Americans, the Germany, everybody 6 months. Porque somos internacionales, hay de China, hay de Arabia, hay de Alemania y no sé de cuántas partes y todos 6 meses. I'm not used to it, so I thought they were very quickly. So I thought only 10 days. I said, my God, I have to run now. I have to go. Y me escribieron 180, pero como estaba escrito muy rápido, yo dije, Dios mío, me dio nada más 10 días, ya me tengo que ir. But then after look carefully, the Mexican friend told me, no, 180 days, 6 months. Pero luego de ver así con mucho cuidado, un amigo mexicano me dijo, no, son 180 días. So I 6 changed meses. airplane ticket again. Así que volví a cambiar mi boleto de avión. I feel very good in your country. Me siento muy cómoda en su país. Maybe because I have more time to interact with Mexican people, real Mexican people. Quizás porque he tenido más tiempo de interactuar con gente verdaderamente mexicana. And I felt so much love wherever I go, whomever I met in Mexico. Y siento muchísimo amor de a donde quiera que voy, de cualquiera que conozco en México. Yeah. And I was thinking, why didn't I come and stay in Mexico before, when I was younger, get married and stay here? Y entonces pensé, ¿por qué no vine a México antes cuando era joven y me vine aquí, me casaba aquí y me quedaba aquí? Just thinking. Yeah. Nada más estaba pensando. Too late. Ahora es muy tarde. Muy tarde. All are vegan. Even the shrimp is not real shrimp, it's vegan. Todo es vegano, 100% de origen vegetal. Incluso el camarón es 100% de origen vegetal. Enjoy. Disfrútalo. Gracias. Una duda. Only one question, Master. Ningún producto de origen animal. Gracias. Pero, ¿qué es el término vegano? Oh, Master, we know a vegan person is someone who doesn't eat anything from animal, but what does the term vegan means? This is the term that has been concocted many years ago by the first vegan person in England. Este es el término que ha sido acuñado durante muchos años por el primer vegano en Inglaterra. Yeah, he want to make the difference between non-animals and vegetarians who has a little animal products like milk and cheese. Él quería hacer una diferencia entre todos aquellos que no consumen nada y los que consumen de repente algún alimento de origen animal como queso o leche. So we have vegan and vegetarian. Así que tenemos vegano y vegetariano. Vegetarian is 99% vegan. Vegetariano es el 99% vegano. Thank you, Master. También.